fumador empedernido, Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, acabó sus días entre los sufrimientos provocados por el cáncer de paladar, que le fue diagnosticado en 1923. Convertido en una de las figuras más influyentes del pensamiento contemporáneo, Freud dijo una vez: si quieres vivir, prepárate para morir. Y sin dejar de escribir y publicar artículos, su vida se apagó el 23 de septiembre de 1979 en Londres. Nacido el 6 de mayo de 1856 en Morovia, Sigmund Freud fue el mayor de sus 6 hermanos. Su familia se vio obligada a trasladarse a Viena para intentar reflotar el negocio de lanas de su padre. A pesar de ser judío, el joven Sigmund fue educado al margen de cualquier idea religiosa y nacionalista. Tampoco las dificultades económicas por las que atravesó fueron un obstáculo para que ingresara a la Universidad de Viena, a los 17 años, donde estudió medicina. La simple idea de explicar la psicología de las masas surgiría en la primavera de 1919, iniciando su elaboración, borrador incluido. Al año siguiente, su forma definitiva quedaría gestada en la primavera de 1921, no siendo publicada hasta el verano. La importancia fundamental de la presente obra apunta en 2 distintas direcciones. La primera, la psicología de las masas, queda explicada a partir de los cambios de la psicología de la mente individual, y la segunda es que resulta ser un avance en la investigación sobre la anatomía estructural de la psique, introducida en Más allá del principio del placer y desarrollada en el yo y el ello. La primera parte del libro habla acerca de el alma colectiva. Esta la aborda desde la perspectiva de Gustave Le Bon. Para él, el simple hecho de pertenecer a una multitud nos hace tener un alma colectiva. Él dice que nacemos con rasgos únicos y una personalidad muy especial que se ve afectada al ser parte de una multitud porque estamos influenciados por ideas, por sentimientos, por actos, que termina como opacando lo que tenemos de nacimiento. Decía que todos nacemos con algunos dones. Hay quien es muy observador o muy analítico, pero no logra desarrollar porque ya estamos influidos por los demás. También habla de que él ve a la multitud como alguien cruel, muy superficial y también al mismo tiempo creo que se contradice un poco porque dice que también en conjunto, en multitud, logramos cosas buenas porque el desinterés individual desaparece y tiene un alto espíritu de sacrificio. Me pareció interesante que hacía una comparación de cómo la multitud nos influye, poniendo de ejemplo el individuo bajo el efecto de la hipnosis y que es controlado por el hipnotizador, y en este caso a nosotros nos controla la masa. Más adelante hay otro autor que se llama McDougall, el que dice que nosotros por sentido común o por conciencia no haríamos ciertas cosas que a veces cedemos ante la presión de la multitud, de la masa, por miedo a enfrentarla, porque para él nos resulta peligroso y terminamos cediendo en muchas cosas que no haríamos conscientemente. Nos influye de una manera en la que cedemos ante el instinto de supervivencia por pertenecer a una multitud. En el apartado, Sigmund Freud también nos habla de la identificación, que dentro del psicoanálisis es conocida como la manifestación más temprana de un enlace afectivo con otra persona, y la cual tiene un gran papel en el complejo de Edipo. El niño comienza a ver a su padre como algo que quisiera ser, como alguien a quien quisiera sustituir, y simultáneamente va viendo a la madre como algo que quisiera tener. La ve como un objeto libidinoso. Muestra 2 órdenes de enlaces psicológicamente diferentes. Uno francamente sexual con la madre y el otro identificándose con el padre, llegando al punto de desear reemplazarlo, pues también con el lugar que tiene el padre con la madre.
La identificación es ambivalente y puede concretar tanto en una exteriorización cariñosa como en un deseo de suspensión. Se comporta como una ramificación de la primera fase, que es la fase oral. En el primer caso, el padre es lo que quisiera ser y en el segundo, con la madre, es lo que quisiera tener. La diferencia entre identificación y enamoramiento es que en la primera se enriquece al yo y en la segunda se empobrece. Yo les voy a hablar del capítulo Más allá del principio del placer. En este capítulo vemos lo que es una neurosis traumática. Se pensaba que una neurosis traumática se daba por una lesión del sistema nervioso a través de una violencia mecánica. Sigmund Freud asegura y afirma que no es de esta manera. Un accidente con peligro de muerte, hay una perturbación. Él mencionaba un ejemplo que era el choque de trenes para esa época. Esto se da una perturbación que a largo tiempo se convertía en una neurosis traumática. También hablamos en este capítulo de lo que es el aparato mnímico en su temprana actividad. Por ejemplo, los juegos infantiles. Los niños convierten en juegos todos los sucesos desagradables y se hacen dueños, por así decirlo, de la situación. Por ejemplo, cuando tú llevas a un niño al doctor y éste le revisa su garganta, para él tal vez puede producirse algo incómodo o algo que no sea de su agrado. Cuando él llegue a su casa a jugar con sus juguetes, como lo dice Freud, se va a desquitar con sus camaradas. ¿Por qué se va a desquitar con sus camaradas? Porque se está vengando de la persona que le produjo el daño. Pasa lo mismo, como por ejemplo cuando lo llevas con el dentista. Para los niños es muy incómodo ir con el dentista, entonces estamos casi seguros a lo que afirma Freud es de que cuando llegue a la casa va a hacerle el mismo procedimiento que le hicieron a él, como una forma de vengarse de quien se lo hizo. También habla este capítulo de una cosa muy interesante, que es la primera flor de la vida sexual infantil. Esta primera flor de la vida sexual infantil es dañada para los que tienen un problema de neurosis, para los neuróticos, porque cuando pasan una situación difícil de afecto y no tienen amor, cuando llegan a la vida adulta tienen un sentimiento de inferioridad. Este sentimiento de inferioridad es muy complicado para los neuróticos. Lo reviven a cada rato. Por eso casi todos los días se repiten. Del libro de Psicología de las Masas y Análisis del Yo de Freud, logramos destacar algunas frases, las cuales son: número 1. La vida consciente del espíritu se nos muestra muy limitada al lado de la inconsciente. Número 2. La psicología individual es al mismo tiempo y desde un principio considerada como psicología social. Número 3. Los impulsos a los que obedece la multitud en su gran parte pueden llegar a ser según las circunstancias, dependiendo de las circunstancias, ya sean estas nobles o crueles. Número 4. Nuestros actos conscientes se derivan de un sustrato inconsciente formado en su mayor parte por influencias ya hereditarias. Número 5. La desaparición de la personalidad consciente y el predominio de la personalidad inconsciente son los principales caracteres del individuo integrado en una multitud. Ya como conclusión de la lectura, llegamos a que Freud trata de dar una explicación desde un punto de vista psicoanalítico, y este mismo habla sobre la información de las masas. Freud buscaba comprender a través del análisis de los individuos y de los lazos que los unen. El ser humano naturalmente necesita satisfacer sus pulsiones, por lo que debe formar y a la vez no formar parte de las masas. Básicamente nos dice que una masa es aquella relación que involucra a más o dos personas. En esta misma lectura logramos destacar que para Freud no era correcto separar estas disciplinas debido a que en la vida anémica del individuo el otro cuenta en total regularidad como modelo, como objeto, como auxiliar y como enemigo.